Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más al Ciclo Cultural Vida Rawson. Emisión número 30. Número importante, 30 semanas juntos acompañándonos, estando en este recorrido cultural jueves tras jueves, proponiéndoles algo distinto, algo para que le sumen en su conocimiento e interés general. Nos parece una idea muy linda la que desarrollamos todos estos jueves. Aprovecho para darle las gracias a todos los invitados y invitadas que estuvieron con nosotros a lo largo de estas 30 semanas. Y por supuesto con ustedes. Me gusta volver a agradecer por el acompañamiento que tuvieron con nosotros. Realmente estamos muy contentos de hacer el ciclo, ya llegando a su fin del año, y es por ello que preparamos, previo a esta Nochebuena y Navidad, un especial navideño. Mariano y Fran estuvieron atrás de esta edición, compaginando los mejores momentos del ciclo, de estos 29 programas, lo podemos llamar si quieren, donde tuvimos un poco de todo. Así que los invitamos a verlo y que lo puedan disfrutar. Es donde, bueno, como contaban los chicos en los testimonios, estos jóvenes han salido de barrios donde generalmente es un poco complicado emprender una tarea, llamémosle profesional o semiprofesional, tocando el clarinete o el violín. Convengamos que es un tema difícil. Ustedes escucharon ahí a Florencia, la trompetista que dice ahí, es difícil salir del barrio con el instrumento. Es una cruel realidad. Estos chicos son de la Villa 31, de Mataderos, de Flores, de Villa Lugano. En todos esos barrios se han generado núcleos de orquestas que en el mejor momento han llegado a tener cada orquesta 200 chicos. Lo que ustedes están viendo es el grupo que ya ha egresado. De hecho, el proyecto sigue funcionando, con chicos que, por ejemplo, en este momento, dentro de la cuarentena, incluso han ingresado al proyecto para comenzar sus habilidades con un instrumento que el gobierno de la ciudad les provee. Bien, vuelvo a nuestro proyecto. Vuelvo a la Orquesta de los Barrios. Estos jóvenes ya son adultos, tienen 20, 22 años, están intentando generar una carrera profesional, y ahí es donde nosotros estamos intentando ayudarlos. Hay un grupo maravilloso de personas que están generando constantemente alguna ayuda financiera, sin la cual realmente sería muy difícil seguir, porque los insumos para los instrumentos son muy caros. Las cuerdas provienen de Europa y imagínense lo que cuestan. No les quiero explicar. Cuerdas, insumos de toda índole, obviamente los instrumentos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este proyecto? Que estamos tratando de cubrir un espacio en que estos jóvenes, sin algún empujón, verían bastante dificultada su actividad y el logro de llegar a un nivel profesional. De hecho, yo lo considero un éxito porque varios de ellos ya han ingresado a LISA. El LISA es el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, que ya es la puerta de entrada a las orquestas profesionales. Bueno, yo no me presenté en profundidad, yo mismo soy miembro de la Orquesta Estable del Teatro Colón ya hace cerca de 40 años, me estoy por retirar, y esta tarea que yo estoy movilizando diariamente realmente es tan gratificante que no necesita de mi parte explicar, porque ustedes lo han oído a los chicos y han oído la música. Sería interesante también que observen, digamos, dentro de lo que podemos llamar cultura de un país, de una sociedad, de una comunidad, a veces se generan distintos estereotipos. Uno puede decir, bueno, vamos a emparentar en barrios carenciados algún cierto tipo de música que es fácil de escuchar, para bailar, etc. Sería muy raro pensar en la imagen de un chico que lleva un trombón o un corno o un clarinete, llevarlo dentro del barrio. Bueno, realmente sucede y muchos de estos jóvenes, más allá de estos 17 y 18 chicos que están siendo parte de la Orquesta de los Barrios, con este proyecto de la ciudad, estos barrios han sido inundados de chicos con instrumentos, lo cual de alguna forma cambia el paisaje y un poco la perspectiva de otros chicos
que se pueden llegar a ver reflejados. Y bueno, voy a contar un poquito la historia de lo que es, porque esto es Proyecto Machete, es como una rama de lo que es Actores de Villa, que fue el proyecto inicial. Con una idea de... Yo vivo en la Villa Zabaleta y bueno, con la idea de ayudar un poco o de atraer a los jóvenes con alguna actividad que a ellos les interese, porque ya sabemos que la escuela es difícil, llega la edad de la adolescencia y el secundario es difícil, la facultad es difícil y muchos lo dejan de un costado y prefieren como una libertad que se piensa, ¿no? Todos fuimos jóvenes, todos fuimos adolescentes. Y entonces, pensando un poco en una actividad que les pueda atraer, dije, bueno, voy a probar allá por el 2010 hacer algo que yo estaba haciendo, porque yo hice cursos de cine, más que nada de actuación, y bueno, los invité a abrir la puerta de mi casa un día y les dije, bueno, ¿quieren venir? Vamos a ensayar, a prepararnos para quizás futuros castings. Ni yo me creía eso, pero tenía como un entusiasmo de probar a ver qué salía. Bueno, hoy yo veo este video y es increíble todo lo que creció y desde dónde viene la gente, porque al principio éramos de acá del barrio nomás y bueno, y ahora es internacional Machete, de Latinoamérica, de México, de Venezuela, y cruzamos el charco también del lado europeo, tenemos gente de Portugal, de España, porque se hizo online y hemos atraído a gente de otro continente. Qué impresionante. Fabián, contanos por favor. Esto comenzó, ¿verdad?, con la agrupación Actores de Villa, ¿sí? En el 2010, sí, si no me equivoco. Sí, Actores de Villa simplemente con actuación, porque era lo que yo sabía, lo que tenía experiencia yo. Y la idea era volcar un poquito de ese conocimiento que tenía yo hacia los jóvenes que estaban acá. En principio pensaba siempre en los jóvenes, no en los chiquitos. Bueno, al principio éramos 2 o 3, después se fueron sumando, después venían con la familia y bueno, hoy digamos el rango de edad es desde, no sé, desde 2 años hasta 80. Hay gente muy mayor y gente muy chiquita en la agrupación. Si bien no estamos reunidos siempre todos, pero en algún momento siempre vienen, aparecen de nuevo. Está bien, es una banda, ¿no?, que empezó con un trío, o sea, una banda chiquita, podríamos decir. Sí, empezó en forma de trío porque éramos 3 amigos que tocábamos en otra banda, nosotros veníamos de otra banda, y un día nos pusimos a zapar sabiendo que podía pasar esto, y ahí empezamos de trío. Debutamos como trío también, y después nos fuimos, viste, la banda nunca fue, viste, las bandas trío más que nada, salvo Divididos, que es totalmente diverso, pero también es una aplanadora, es difícil, viste, el trío es para meter mucho, tocar mucho, y nosotros lo que ya desde esa época nos metimos en muchos ritmos distintos y no hacíamos un estilo en particular. Entonces en el trío eso se pone difícil y también se pone fácil para que entren otros instrumentos. Y de a poco fueron entrando caños en su momento, percusión, qué sé yo, otra viola más, y se fue armando siempre una banda que siempre fuimos muchos, hasta ahora que llegamos a ser 6, ¿viste? Ahora somos 6. Bien, perfecto. Escuchame, Edu, tienen muchos shows encima, ¿no? Muchos recitales, más de 300. Festejamos el show 300 en noviembre del 2019, que es aunque no parezca tanto, ¿viste? Si vos sos una banda consagrada de que ya labura y todo eso, toca todos los fines de semana, 300 llegás en un año, por ahí. No, en un año es una barbaridad, pero en 2, 3 años llegás laburando. Pero para una banda como nosotros, ¿viste?, autogestionada todo el tiempo y todo, 300 shows, te digo que es un montonazo. Son muchos años, mucho sacrificio también, y también fue una época, tocábamos mucho, salimos a buscar al público y tocábamos mucho en el Parque Centenario, en la Plaza de Recoleta, y bueno, y ahí también tocábamos todos los fines de semana, que fue una gimnasia hermosa, y también tocar ahí nos dio muchísima experiencia. Y las dificultades que lo corporal me presentaban, calculo que hicieron que busque cosas desde lo corporal y las técnicas de danza convencionales que conocía, porque había tomado clases de danza cuando era chica, las retomé, no me gustaban. Y entonces encontré en la expresión corporal un lugar que no me pedía
que mi cuerpo fuera lo que un modelo proponía, sino que me invitaba a la pregunta por lo que me pasaba con el cuerpo y por cómo yo podía construir con mi cuerpo. Y eso me convocó un montón, se me enamoró. Y fue ese el lugar, y que me gustaba la docencia desde que era pequeña. Siempre mi juego favorito era el de la maestra, viste que son juegos típicos. Yo jugaba a la maestra con mucha pasión. Y en ese cruce yo creo que me encontré, o sea, siempre me interesó una mirada reflexiva sobre las cosas. Creo que por esa capacidad así de ser más introspectiva y de preguntarme. Y entonces hacer expresión corporal ensambló algo de lo filosófico, de poder bailar, asociando el bailar con una pregunta, no con un resultado, y con una búsqueda más que con una respuesta. Y eso me gustó mucho, y desde aquel entonces, desde mis 18 años, viajamos por estas cosas de preguntarnos corporalmente, más que de saber qué cuerpo tendríamos que tener. Preguntarnos cada día cuál es el cuerpo posible, cuál es el que hay. Bailar para mí tiene que ver con eso. Sandra, tenés un currículum extenso, algunas cosas voy a nombrar, pero me gustaría más que lo desarrolles vos. Entiendo que sos docente universitaria, investigadora categorizada, doctorada en artes, licenciada en composición coreográfica. Bueno, me imagino que yo me quedo corto leyendo tu extensión de títulos que te acompañan. Una vida dedicada a esto, ¿verdad? Y sí, sí. El 90% de mi vida está dedicada a esto. Lo de doctorado es doctorando, estoy estudiando. Y eso también me gusta. Siempre me gustó estudiar y me gusta estar estudiando. Estoy cursando el doctorado. Estoy más o menos por la mitad del doctorado. Está bien, está bien. Yo creo que, bueno, justamente, ¿no? Vos seguramente también coincidís con lo que voy a decir y adherís al pensamiento, pero nosotros consideramos que el aprendizaje no hay límite ni techo, ¿no? Hasta el último día de nuestras vidas algo se aprende, por menor que sea o por mayor que sea, con más libro, con menos libro, con la vida misma, pero siempre estamos aprendiendo, constante aprendizaje. Sí, es la mejor manera de andar por la vida, teniendo algo que aprender, porque si no ya está todo cocinado. Es como con la danza, o sea, es la misma pregunta que a mí me orientó con la danza, me orientó en relación a todo, que es poder seguir encontrando preguntas y poder seguir buscando las respuestas, ¿no? Y eso también es aprender, en relación al conocimiento en términos abstractos, en relación al encuentro con los otros y a la diversidad que somos y a la diversidad de motivaciones y de modos de canalizar esas motivaciones que tenemos. Sí. Así que sí, la verdad que a veces cuando a mí me preguntan a qué me dedico, se me complica, entonces digo que soy administrativo y que trabajo en el ente de la ciudad y ahí se termina, ¿no? Pero yo me quedé pensando desde tu convocatoria sobre el tema de lo cultural, ¿no? Y pensaba justamente en el video cuando vos me pediste acercarte a un video para pasarlo en esta entrevista, en esta charla. Pensaba en qué tenía que ver por ahí el Hogar María Magdalena, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con qué se entiende como cultura, ¿no? ¿Qué uno entiende? Porque a veces cultura piensa que es ir al teatro, cultura piensa que es un cine, lo tiene con con las artes escénicas más que nada, ¿no? Si bien también escuchamos muchas veces nombrar a la cultura como la cultura del trabajo, la cultura del nivel. Entonces, como que la cultura es todo, en cierta forma, ¿no? Y desde mi parte, de lo personal, en la experiencia cultural que me atraviesa, yo encontré una herramienta muy potente en la cultura. Tanto que hoy en día lo más revolucionario que hicimos en la Villa 21-24 de Barracas, donde yo estoy, que es Villa 21-24 de Barracas y Zabaleta, porque siempre como que estamos divididos en un poco. Tiene que ver con, bueno, esto es la Villa 21-24 de Barracas, este asentamiento, a diferencia de Zabaleta, que Zabaleta fueron las viviendas, digamos, transitorias, que Cacciatore, en la época de la dictadura, le proponía a la gente para que viva transitoriamente hasta
que se le construya la casa. Y la gente de Zabaleta, a diferencia de la 2124, paga la luz. En realidad, ahora no la está pagando, pero tenía medidor. Entonces eso la diferenciaba. Ya había una división como diciendo, ustedes son villeros, nosotros no, porque tenemos un medidor. Y hay una cierta división cultural, ¿no? Digamos, de los que están en Zabaleta y no. Pero... Julio, perdóname para poner un poquito, darle un marco a esto que estás contando. Solo por eso. Solo por eso. El pago del servicio. Solo por eso, porque, bueno, pasa un poco, ¿no? Pasa un poco todo. Por eso digo, a mí me tocó como experiencia, siempre estuve atravesado por digamos, de las artes escénicas en lo cultural. Desde la primaria, que nosotros íbamos a una escuela primaria de ahí de cerca de la Villa 21, donde nosotros, los que vivíamos en la Villa 21-24, solamente podíamos acceder a la escuela número 11. Vos no podías acceder a ningún otro colegio si provenías de la villa, si no eras por un contacto o no te correspondía. Estaba totalmente cercado el gueto. El gueto era así, vos no podías acceder a otras cosas. Entonces, bueno, escuela... Solo por pertenecer ¿no? a un lugar, solo por algo físico. O sea, dentro ¿no? A ver, por supuesto que esto es discriminación total, pero solo por estar alojado, tener la vivienda en tal lugar, estás estigmatizado a no poder ir a tal escuela o ir a tal, ¿no? Te determinan, digamos, te van cercando tu futuro de acuerdo a dónde tenés en el DNI el domicilio. Totalmente. Vos, la otra vez yo publiqué en el Facebook sobre una encuesta de cuántas personas tenían que fingir la dirección de la casa, ¿no? Para poder acceder a un trabajo. Esto se escucha muchas veces y a veces parece muy alejado. Nosotros estamos acostumbrados de este lado, lo que por ahí a algunos le puede llegar a sonar raro, para nosotros es muy una moneda corriente, ¿no? Gimen las hojas de la gran Constitución, bailando pibes bañaditos en sudor, mientras se miran y ríen en complicidad. No voy a tener más miedo, no me escondo más. Bueno, wow, qué fantástico todo esto. Primero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un gustazo tenerte como invitado y más como te estamos viendo, como León. ¿Cómo estás, Gonza? Perfecto, acá, sencillito, tranquilo. Algo tranquilo, lo primero que encontraste en el placar, ¿no? Tranqui, 120 diría la Puli. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Así que acá estamos, presentes. Bien. Contanos vos, Gonza, un poquito qué es esto del arte drag, por favor. Bien, bueno, en mi caso, te lo cuento desde mi lugar, digamos, porque es muy amplio y hay un montón de variantes dentro del arte drag, pero, digamos, en mi caso fue un descubrimiento incursionar en esto, ¿no? Porque a medida que fui entrando en esto de maquillarse y producirse y montarse, ¿no? En este personaje, fui descubriendo también un montón de cuestiones personales en cuanto a lo que quiero hacer y es muy loco, ¿no? Porque uno juega siempre como con un alter ego que lo va manifestando en esta máscara y esta producción que expone un montón de cosas que en la vida diaria a veces uno no se atreve. Y bueno, Legón es un poco la construcción de todas esas cosas personales y de todo el bagaje que fue mi vida y acá está, en carne propia. Bien. Sí, me imagino, hoy venía pensando, cuando venía para el Ateneo, pensando un poco en esta entrevista, ¿no? Y justamente en eso, que cuando vos caracterizás a Legón, hay un montón de cosas que podés evidenciar y hacerlas visibles, ¿no? Darle visibilidad, que quizás sin el traje, digamos, no lo podés hacer. Entonces, me parece muy interesante que a través del arte vos puedas manifestarte y expresarte, ¿no? De tus propios pensamientos y tu expresión de vida. Además, el drag queen es como que incorpora un montón de ramas del arte, no es que solamente es maquillarse y nada más. Muchísimo.
y voy a copiarme un poco de Borges. Borges tiene en su libro Fervor de Buenos Aires, el primer libro de poemas que él publica cuando es un muchachito de 22 años. Tiene un poema que se llama Versos de 14, en los que habla de todas las cosas que encuentra en Buenos Aires, desde el aroma de los jazmines a la tarde, que tiene el olor de un mate curado, la sombra de los paraísos, todas las cosas que encuentra. Y termina con este último verso. Así le voy cantando a Buenos Aires, así voy devolviéndole a Dios unos centavos del caudal infinito que me pone en las manos. Y yo creo que apenas puedo devolverle unos centavitos a Borges de todo lo que él me ha dado, cuando puedo llevar su palabra y hacer que otros la disfruten, que otros se acerquen, compartirla como en esta tarde con ustedes, como en las tardes que hemos compartido juntos ya en este fantástico espacio que acerca desde los diversos ángulos la cultura que tanto necesitamos a todos. Así que para mí es un placer inmenso poder charlar con ustedes de Borges, el gran escritor argentino y el gran escritor de la literatura mundial. Qué lindo. Para mí, te decía al principio, es como un gusto personal poder escucharte una vez más. Así que me remito a agradecerte nuevamente. Ali, si tenemos que hablar un poquito del Día del Lector, en su natalicio, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Que fue una idea genial, buscando homenajear a Borges, elegir justamente nombrar el día de su cumpleaños, el día de su natalicio, como Día del Lector, porque eso sin duda tuvo que agradar a Borges. Él se sentía mucho más lector que escritor. Él siempre quiso que lo recordaran. Fíjate vos la humildad de los grandes. Él decía que quería ser recordado más que por sus páginas, porque alguien dijera: yo conocí a Stevenson en la palabra de Borges. Yo me acerqué a un autor por haberlo escuchado a Borges hablar de ese autor. Hay un texto magnífico en el libro El Hacedor que se llama Borges y yo, donde Borges juega con el otro Borges, el Borges autor, el Borges personaje y el Borges escritor, y que comienza el otro a Borges es al que le pasan las cosas. Yo me dejo vivir para que el otro trame su literatura. Y en un momento dice: prefiero ser recordado en las palabras de otro porque me identifico más, me encuentro más en los libros de otro que en los míos. Borges fue un lector apasionado, un lector increíble. Fue tal vez el último lector de enciclopedias. Borges de niño leía las enciclopedias y las leía ordenadamente. La enciclopedia es algo perdido ya. Nosotros hemos usado enciclopedias, pero los chicos hoy tal vez no sepan ni qué son. Y la enciclopedia es todo un símbolo. Era un poco la ilusión del hombre, del iluminismo, de que todo el saber podía contenerse entre dos tapas. Mira, fue por curiosidad. En realidad yo vengo de familias de parte materna. Mi madre era una amante de la danza española y de la danza en sí, y mi padre era pianista de Juan D'Arienzo, de los Reyes del Compás. Así que imagínate que en mi casa había mucho piano, mucho ritmo, mucha alegría y unos padres que me apoyaban en lo que sea. Y encima de todo esto, mi tía Olga era bailarina del Teatro Colón y mi tío Enrique era primer bailarín del Teatro Colón también, así que los paseos eran ir al Colón
a ver, a ensayar a mi tía, o que mi tía me contara sus anécdotas, o verla a ella y a mi abuela con sus trajes bordándole, mucha mano de obra familiar hubo ahí, un tejido muy, muy genuino también, porque mis abuelos, fue muy simple, ¿viste? Mis abuelos le dijeron a mi papá qué querés ser, mi papá dijo pianista y lo mandaron a tocar el piano, y a Olga qué querés ser, bailarina, y la mandaron al Colón. Y así fue, y yo quise también estudiar danza, y mi madre fue la que más me acompañó en ese sentido. Yo vivía muy lejos, yo vivía en San Martín, así que teníamos que viajar mucho. En ese momento era distinto viajar, tren, colectivo, subte. Y bueno, y me atravesó en realidad la belleza del mundo de la danza, que tiene muchos mundos. Tiene mucho traje, tiene mucha música, tiene mucho decorado. Bueno, ni que hablar de ir al Colón, ¿no? De entrar al Teatro Colón, que es uno de los teatros más lindos del mundo, y es impactante poder sentarse en una platea y ver esas obras que en ese momento, estamos hablando del año 70, 65, 70, eran unas obras gigantes, unas puestas con unos bailarines increíbles. Eso me impactó mucho, mucho de chiquita, y yo dije, bueno, yo quiero aprender a bailar. Así que había que llevarla a la nena a estudiarla. Lo que nosotros debemos lograr es que ese militante que forma parte del sector cultural de nuestro país o de nuestra ciudad no se transforme en un fanático, porque el fanático lo que no permite es la posibilidad de intercambiar ideas. Y la cultura fundamentalmente, y la actividad artística dentro de la cultura fundamentalmente, se nutre del intercambio de las ideas. Porque la verdad que la construcción artística es fundamentalmente cuando se hace en colectivo, ¿no? Una cosa es un pintor que pinta solo, o un escritor que escribe solo, o un solista, o un compositor que lo hace solo. Pero otra cosa es aquel que está construyendo una obra, no importa si es escénica, de danza, audiovisual, con un colectivo. Cuando las cosas son en colectivo, lo más importante es que haya diversidad a la hora de pensar esas actividades, porque esa diversidad es la que nos va a enriquecer. Entonces, no está mal que haya militantes de la cultura, no está mal que haya militantes en la cultura. Lo que está mal es que uno se crea dueño de la verdad en lo que tiene que ver con la realidad de lo que vive el sector de la cultura. Entonces ahí sí, la discusión no tiene... Con los fanáticos es muy difícil discutir. Uno tiene que comprometerse, uno tiene que tratar de transmitir los valores como planteabas vos recién, uno tiene que tratar de expresar lo que cree que debe ser la cultura en una ciudad determinada o en un país determinado, pero siempre entendiendo que es una opinión y que probablemente cuando yo lo planteo, cuando ustedes lo planteen, haya alguno que diga no, pero yo creo tal cosa, y es muy importante poder escucharlo. No es importante poder prepararnos para responderle, es muy importante poder escucharlo. Y una vez que escuchamos, y entonces ahí elaborar una respuesta. Porque probablemente lo que nos esté diciendo vaya a enriquecer seguramente lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, militantes que además formen parte del sector cultural de una comunidad, está perfecto. El problema son los fanáticos. A ver, yo aclaro. Cuando llegás casi a los 83 años y los tenés vivido intensamente y en esta profesión más o menos 55 años, es como que se te han sumado cosas y experiencias, y hay cosas que tenés más frescas, otras menos frescas, que te han ido formando. Entonces sí. Yo no es que hice todo al mismo tiempo. Una experiencia me fue llevando a la otra. Es decir, para empezar, yo creo que cuando comienzo lo único que me gustaba era el cine, ¿no? Entonces, bueno, más allá de los estudios clásicos, yo hice mi secundaria en La Plata,
en el Colegio Nacional de La Plata, y estuve algún tiempo en odontología, cosa que no tengo idea. Nada que ver. ¿Cómo llegaste a odontología? Me banqué tanto tiempo, porque fue tiempo perdido, porque si vos vas a cosas que no te gustan, pero vos pensás que en esos años, estoy hablando de fines de los años 50, no había tanta alternativa para seguir carreras, era las más básicas. Ingeniería, medicina, abogacía. Entonces, querer hacer letras era una carrera un poco, te decían, un poco inútil, no vas a ganar nunca nada. Lo que pasa es que después en la vida te das cuenta, y cuesta mucho trabajo verlo, que hay que hacer lo que uno tiene ganas, sí. Para lo cual uno se siente capacitado, sensibilizado, porque todo va a ser más fácil y claro. Va a ser más grato. En cambio, por suerte yo no he tenido padres que me impusieran mandatos para que yo siguiera tal o cual cosa. Entonces, bueno, yo usaba mis venidas desde La Plata, que era donde yo vivía, para hacer mis cursos acá, pero venía con un grupo de amigos, entonces me gustaba tomar el rápido en La Plata a las 6 de la mañana para llegar a las 8 acá a la calle Charcas, pero me escapaba a la calle Lavalle a buscar películas para un cineclub que había hecho en Berisso. Entonces la verdadera formación era aquello de estudiar películas, directores, presentar eso, juntar en un día 500 socios, llevar a un escritor de la importancia de Ezequiel Martínez Estrada hasta Berisso, cuando se cumplieron los 25 años de la publicación de un libro importante de él, que era Radiografía de la Pampa. En fin, todo eso fue conviviendo, hasta que de pronto la beca en Francia, la partida, el vivir 4 años allá, terminó por definir el camino, por ubicar las cosas donde yo creo que debían estar. A partir de ahí yo creía que me comía el mundo, y después te vas viendo que el mundo te come en cuantas oportunidades se le ocurre. Pero bueno... Pero, a ver, para ponernos un poquito en el contexto de tiempos, ¿cuándo ocurre lo de la beca? ¿Cómo ocurre lo de la beca? A ver, después de hacer toda esa cosa cineclubística, hacer el servicio militar, cosa que a veces hay que tener en cuenta porque era también un año absolutamente perdido, pero que servía de reflexión. Así que cuando salí del servicio militar, dije, ¿qué tengo que estar haciendo en odontología? Donde tengo maravillosos amigos. Pero te sirvió para darte cuenta, ¿no?, del tiempo que no tenía nada que hacer. Y ahí junté los antecedentes que tenía de cineclub y demás, y conseguí el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, cosa que me hizo mucha gracia con el correr de los años, porque ahí conseguí un apoyo y terminé siendo uno de los integrantes del fondo, y me gustó mucho hacer esa correspondencia a través del tiempo. Y en aquel entonces, que estaba Victorio Campo, estaba el señor Pinasco, estaba Delia Garcés y demás, me dieron ese apoyo y yo partí, era el año 62, y yo estuve hasta el 65 afuera. Entonces me fui, pero me fui con el apoyo del fondo. Pero cuando estoy en París, estaba en Roma, recibí la notificación de que me habían dado una beca técnica de la cooperación técnica francesa, que a mí me habían ofrecido en el Festival de Mar del Plata, marzo del 62. Una persona francesa... ¿Qué edad tenías ahí vos, Oscar? 21. ¿Y ya tenías, o sea, ya se veía el camino, ¿no? Como se iba dando, ¿no? Pero digo, por el tema de las becas. No, porque al principio también vivís un poco desorientado. Imagínate, solo en París, una beca, era una beca que tenía un buen dinero en ese entonces, con la avidez del conocimiento, de ir y venir. Es decir, yo me instalé en París no como un turista, sino como alguien que iba a vivir. Simple, ¿no? Es como si yo pintara un negativo sobre el propio objeto, oscureciendo las partes claras y aclarando las partes oscuras. Por supuesto que hay que hacerlo con mucha precisión, porque el tono no es todo parejo, un solo tono, hay que ir barriendo, ¿no?, haciendo todo un claro oscuro. Bueno, el hecho es que funcionó y el objeto se hizo invisible. Es decir, que el primero que lo vio fue mi padre. Yo me puse contento por el hecho de que se había cumplido
no me sorprendí, quiero decir. Como se cumplió lo que yo ya pensaba, no me sorprendí. Cuando vi la sorpresa de mi padre, me di cuenta de lo que le iba a pasar a la gente, que después fue lo que sucedió, ¿no? Que la gente cuando ve que le desaparece un objeto delante de la vista, bueno, lo conmueve mucho. ¿Te parece, Jorge, si lo mostramos en video para que todos puedan apreciar y a ver qué sensaciones se despiertan ante lo que vamos a proyectar? Bueno, Estamos viendo un objeto iluminado por dos lámparas de 150 watts cada una. Son 300 watts de potencia que están pegando directamente sobre el objeto. Aquí vamos a ver un chorro de agua que cae supuestamente de la nada. Estos son los primeros objetos que se hacen invisibles al ojo humano directo. Aquí, al tapar la luz de la lámpara, vemos que realmente hay una canilla, como al ponerle una mano detrás. En este caso es una botella, que veremos que al introducir el dedo dentro del pico de la botella desaparece también nuestro dedo. Cuando cambiemos la intensidad de las lámparas, veremos que gradualmente también se puede hacer aparecer y desaparecer el objeto. El objeto es real, no hay ningún truco de cámaras, y esto es lo que le sucede a la gente cuando lo está observando en forma directa. Repito que son las primeras imágenes que se vuelven invisibles al ojo humano directo, y en esto no hay antecedentes. El método es pintar sobre el objeto mismo su propio negativo. Se debe hacer esto con absoluta precisión, es decir, en lugar de tomar un objeto como modelo y pintarlo en una superficie plana para que parezca que está lo que no está, se pinta sobre el modelo mismo, en este caso el objeto del obelisco. Bueno, yo también vivo en Paternal también, soy de Paternal, así que somos vecinos. Ah, bueno, mirá. La banda es de Villa del Parque, eso sí. Bueno, la banda, sí, como bien dijiste, se formó hace bastante tiempo ya, tenemos casi 18 años tocando. Se formó con mi amigo de escuela, el Pola. Empezamos jugando, haciendo canciones de chiquitito, en la secundaria. Yo escribía canciones, él componía. Y después, bueno, yo agarré la guitarra también, empecé a componer y ahí empezamos a salir a flote, ¿no? Con shows chiquititos. Y hoy por hoy somos una banda de 8 músicos, formada por, bueno, quien les habla en la voz y en la armónica. Leo Torres, que vive en Uruguay, que es el guitarrista también. El polaco Zamora en guitarra, Sebastián Guesín en bajo, en la batería está Sacho, en la percusión Tito Torres, y tenemos saxo alto Dani Centurión y saxo tenor Lisandro Casas. Y eventualmente en vivo metemos trompeta con Seba López y trombón con Hans. Somos 10 en vivo. No te puedo dejar avanzar sin que me aclares esto de que uno de los músicos vive en Uruguay. Contame eso, cómo hacen los ensayos, más allá de la tecnología, ¿no? Que ayuda mucho en estas situaciones de las distancias, pero a ver, desarrollamos un poco cómo hacen para estar con un músico que vive tan lejos. Bueno, claramente él no vivía en Uruguay antes, él tocaba con uno de los chicos que estaban ahora en las 10, y se mudó a Uruguay, y bueno, le dijimos que siga tocando porque él podría venir de vez en cuando a ensayar, y a los shows pues, también puede venir siempre. Y nada, la verdad que es un músico del carajo, y es una persona muy buena, por eso sigue estando en la banda y lo bancamos, porque la verdad que es un pibe que labura mucho en pos de la banda, y nada, por eso sigue en la banda, y cada vez que viene nos abrazamos un montón, porque imagínate que ahora hace un montón que no nos vemos, ¿no? Hace 2 años. Claro, y con todo este tema de la pandemia los alejó mucho más. Claro. Che, Achu, ¿y cómo resolvieron el tema de la pandemia? ¿Cómo la atravesaron? Y fue complicado. Lo que rescato es que jamás pasó la idea de separarse de la banda, ¿no? De dejar de tocar, como sí pasó con muchas bandas amigas que se han separado, lamentablemente, por temas de obvios conocimientos. Nos costó un montón, pero nos reinventamos. Hicimos un programa en Instagram en vivo, los sábados, que nos iba bastante bien. Hicimos reversiones de canciones. Y en este último tramo de pandemia, lo que hicimos fue hacer canciones nuevas. Compusimos y fuimos a grabar en la medida que se podía al estudio, con protocolo y todo. Y bueno, ya tenemos 4 canciones para estrenar ahora, que salen en breve. Así que la llevamos bastante bien, Cris, por suerte, repito, contento que seguimos tocando y que nada, que la gente nos banca. Mirá, no voy a decir mi edad, bueno, no voy a decir, pero ¿se acuerdan las manos mágicas? Programa de televisión,
dice que su música muy pegadiza, las manos mágicas, siempre me gustó desde chiquito. Nunca tuve posibilidad porque mamá nunca, venimos de una familia muy humilde, nunca pudimos comprar jueguitos ni contratar magos. Hasta que una vez vi uno que ya era un poco grande yo, Mago Ángelo, un amigo también, Mago Ángelo, una eminencia en la magia. Y después de adolescente empecé a trabajar como asistente de animador infantil, hasta que un día me tocó de hacer de mago sin saber magia. O sea, me dijeron, mira Fabi, tenés que hacer un jueguito así. Y fue un desafío grande. Pero el juguete estaba buenísimo porque era facilito de aprender. Sí. Así que también lo traje para que lo vean. ¿En serio? Sí, lo podemos hacer. Sí, por supuesto. Y ahí me quedé como impactado de decir, wow, hice algo. Y los chicos reaccionaron recontra bien. Y decir, Y ahí dije, bueno, ya que estoy en el tema de las animaciones, ¿no es cierto? Le vamos fiestas, todo. Yo voy a incursionar en la magia y empecé a buscar a alguien que dé clase. Yo ya llevo como casi 20 años en esto. Y bueno, conocí un gran maestro, mi primer maestro de la magia, ¿lo puedo nombrar? Sí, por supuesto. El maestro Marroche. Maestro Marroche fue mi primer maestro. Le mandamos un saludo. Le mandamos un gran saludo, lo quiero muchísimo, está vigente, es miembro de la Entidad Mágica Argentina. Con él no estuve mucho tiempo, hasta que conocí al que me encaminó al Estudio Mágico Rodó, también, que es mi gran maestro de la magia, Rodó. Ahí sí, me inicié, digamos, amateur, de pasé a nivel profesional. Esto fue el que me encaminó en eso. Y bueno, y acá estamos. Mirá, Cristian, se me aplastó la galera. El otro día fui a un show, se me sentó una persona grandota como yo con esta panza así y me la dejó como una pascualina. Mirá, a ver cómo te queda, Cristian. A ver, ¿le queda bien? Sí, mano, sí. Bueno, pero no importa. Mira, Cristian, vos con tus superpoderes, yo me voy a poner atrás tuyo así, vas a soplar bien fuerte, sopla. ¡Ay, está muy bien! Galera de magia, Cristian. Sé que esto te apasiona, vos, mirá. Le ponemos una... Parezco Aníbal Pachano. Ahí está. Aníbal Pachano. El mago Cristian, ahí está mejor. Ahí, aplauso para vos. ¿La pasaste bien? Gracias. Eso ha sido todo por hoy, ¿eh? Lo vamos a hacer rapidito que tengo el tiempo. No, dejate ya. Bueno, le da vergüenza. No, que si te ibas te la daba, te iba a quedar. Sí, le da vergüenza jugar a ser niño. No, por favor. Pero en realidad el punto de partida, de inflexión, digamos, fue a partir de la primera obra que oficialmente, entre comillas, se exhibió, que fue en mis 20 y pico de años, en 1986, en un salón, cuando mi primera obra, que creo que está dentro de las que envié, en un salón oficial, el Salón Obispado de Morón, en 1986 y 87. Y después fue el Salón Nacional, que bueno, ese fue como algo para mí, bueno, una explosión. Y creo que esa es a partir de esa época que digo, bueno, a partir de esa época fue el nacimiento, ¿no? En los 80, fines de los 80 en democracia. Está bien, perfecto. Y ahora estás más, como decís vos, con el arte multimedia, ¿no? Te fuiste complementando, digamos, de todas estas actividades y distintas ramas, lograste conceptualizar todas esas cuestiones en el arte multimedia. Claro, porque a partir, más allá, la situación de pandemia me llevó a incursionar en redes. Sí. ¿no? Sí, medio que nos obligó a todos claro, a comunicarnos de otra manera o abordar un poco. Pandemia global, o sea, no es que solo acá. Pero a mí me llevó, por ejemplo, a hacer un canal de YouTube y a incorporar otras tecnologías que yo desconocía forzosamente, o sea, aprender y entonces incursionar también dentro de lo que yo había hecho clásico, agregar, qué sé yo, por ejemplo, canto, no soy cantante, pero canto sobre la pintura. Claro. ¿Entendés? Toda esa cuestión que yo antes no entendía nada y eso también me gustó como medio artístico, como medio plástico, ¿no? O sea, interactuar con la obra. Vamos con los caballos, ¿sí? Los caballos son esenciales. Que bueno, ese punto de partida, ¿no? También, José. El punto de partida y inflexión a partir de 2000. Yo empecé en forma, digamos, alguien me dice, ¿te animás a hacer una obra de polo? ¿Viste las revistas de polo impresionantes que hay? Sí. Y yo minuciosamente empecé a trabajar y bueno, de ahí no paré. Eso empezó en los 2000.
Y bueno, a partir de eso seguí una serie y habré hecho unas 50 horas de polo, casi no tengo ninguna. Todas fueron, bueno, esas son las de las tropillas también, ¿no? Me gustan mucho, yo creo que en un video dije que a mí mi influencia es Antonio Berni. A mí me gusta mostrar también la esencia de mi país, ¿no? El campo de mi país, el pueblo, o sea, es como la esencia, ¿no? Y me gusta mostrar. Qué bueno, el campo. son las raíces de cada uno, Claro, ¿no? como su dice, cultura, su patria. yo tomo las palabras de Berni, que dice, Berni para mí es el maestro máximo que tenemos en la plástica, bueno, que ya no está. Hay otros que están, que también son maestros, y hay muchísimos, pero Berni es distintivo inclusive en el mundo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los temas de polo, con los temas de las tropillas criollas, me genera primero que soy amante de los animales a ultranza. Defiendo y quiero a los animales y el caballo me parece el ser más noble. Y bueno, y toda esa obra es como que también en cierta forma me gustó hacerla y en cierta forma me sentí como que me define esa serie, ¿no? Sí. También, ¿no? Desde muy chiquito me llevaron a la escuela de música de Posadas, donde hice la carrera del profesorado, digamos, de música. No lo terminé, era muy chiquito, son muchos años. Y obviamente en la adolescencia hubo un quiebre, digamos, de qué es lo que quería hacer y demás. Y bueno, no terminé esa carrera, pero empecé la escuela de música a los 7, 8 años, más o menos. Es la edad que uno va al primer año. Y alrededor de los 11, 12 años empecé teatro, y a través de teatro conocí lo que es la danza, digamos. Entonces ahí fue cuando hice un quiebre y me dediqué mucho más a la danza desde entonces. ¿Qué estilo de danza, Manu, particularmente? Empecé con, bueno, el precalentamiento de comedia musical siempre es un poco de jazz y ballet, entonces a mí me interesó mucho lo que era ballet. Y bueno, y eso es lo que hice desde entonces. Obviamente a esta altura puedo decir que soy un bailarín integral, bailo varios ritmos, pero ballet es lo que más me dediqué, digamos, en mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que vos en tu adolescencia definiste un poco desde ahí tu presente y tu futuro ligado más que nada al ballet, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo seguiste ese camino, ese proceso de formación? Exacto, creo que es ballet es todas las disciplinas siempre son disciplinas que tomes o que agarres, siempre te va a llevar mucho trabajo y mucho esfuerzo, muchas ganas y mucha pasión, pero creo que el ballet tiene algo en particular que es el tema de que uno debe empezar desde muy chiquito, sobre todo para adaptar el cuerpo a algo que no es natural, entre comillas. Y bueno, y uno tiene que adaptar el cuerpo para poder realizarlo, ¿no es cierto? Entonces el ballet es lo que más, digamos, hice porque demanda mucho tiempo. Manu, ¿te parece si compartimos con la gente que está disfrutando de esta charla, de esta entrevista, un poco de tu arte para que vean cómo cantás, te escuchen? Vamos con Fix Your Life. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, still carry on. Vamos a hacer un tráiler, vamos a compartir un tráiler que hizo Ati junto a todos los chicos que integran el taller de montaje Anastasia, y después nos va a explicar un poquito cómo es.
Bueno, impresionante, qué lindo ver esto, pero a mí me resulta todavía mucho más gratificante saber que lo hizo una persona joven con muchos sueños y que esos sueños realmente están claros, hay objetivos, ¿no? Y pudiste desarrollar esto, que lo amasaste en 2020 y al poco tiempo lo llevaste adelante y lo estás ejecutando. Hay personas que tardan mucho más tiempo, años, para lograr esto y el motor que vos tenés interno, más familia y muchas otras personas que te acompañan en tu vida, creo que te ayudaron a lanzarte. Contame de esto un poco, por favor, ¿cómo es? Sí, fue desde el principio realmente hermoso. Llegué a mi casa ese día que empecé a cranear todo y le dije a mi mamá que está hoy en día en el proyecto, incluso debe estar haciendo vestuario ahora mismo, Marina Fuentes Salas. Debe estar haciendo vestuario porque el sábado tenemos que sacar unas fotos con vestuario y todo. Llegué y le dije, quiero hacer Anastasia. Anastasia, bueno, nada, es una obra ya creada de la princesa rusa. Nada, tiene una historia increíble, pero está el musical y está la película también. Sí. La pieza está basada en esas dos cosas. Y entonces dije, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo, pero por favor, porque yo desde muy chica fui fan de la película, incluso mi primera gata se llamaba Anastasia, para que te des cuenta de lo fanática que era. Y me dijo, todo pasa por Anastasia. Todo pasa por Anastasia, sí. Y nada, me dijo, bueno, tenés que buscar un lugar, tenés que buscar gente, tenés que buscar... Y empezamos a enumerar, yo me hacía listas, soy fan de hacer listas con cosas para ir tiqueando. Entonces decía, bueno, hay que buscar esto, Y ese mismo día empecé a contactarme con salas de ensayo, a pedir presupuesto claramente, y bueno, así los fuimos formando. Después Mailén me pregunta cuánto tenemos que poner. Dame tiempo. Y nada, uno de los grandes desafíos fue buscar gente. El elenco, claro. Porque literalmente no teníamos... Sí, no es que es una academia, claro, o un teatro. Entonces hicimos un Instagram, nos contactamos con Musicales Baires, que es una página que promociona los musicales acá en la ciudad, y hicimos publicidad ahí, y bueno, empezaron a caer consultas, incluso lo íbamos a empezar el 15 de mayo, de abril, 15 de abril, y lo tuvimos que pasar, en parte porque justo fueron los días que volvimos a cuarentena, entonces nos vino bárbaro, en parte porque teníamos muy poca gente. Para que ese día teníamos... Para este proyecto necesitaban que volvieran las restricciones. Sí. 3 personas teníamos. Entonces fue tipo, no. Claro. Empecémoslo, o sea, un mes de... Sí. Empezamos, pero a lo loco era publicar, no sé cuánto, bla. Y el primer ensayo, que fue el 17 de mayo, había 13 personas. Al cual nosotros dijimos, con Mailén hablamos y decíamos, no, son muy pocos, sí son pocos. Pero ¿qué hacemos? ¿Esperamos a 15? Porque primero íbamos a esperar a 15 para empezar. Sí. Pero eran 13 y dijimos, y bueno, ya está, claro, 10 años, 9, 10 años, comienzo a estudiar danza con una excelente que fue bailarina del Colón, una excelente maestra, Angélica Fiorani, que en la actualidad sigue dando clases y vive en, tengo entendido, Río de Janeiro. Sí. A partir de ahí, aunque mi madre, que era ya una concertista y conocía muy bien el tema del arte, medio como que pensaba, no, ella va a tener que siga, ¿no? No lo veía viable. No, entonces 2 años después de estar estudiando, me lleva a una impresionante, muy conocida, ya fallecida, ya partió, pero se llama Aida Mastrazzi, y están su nombre en bronce en lugares del Teatro Colón, de la Escuela Nacional de Danzas. Pero
cuando me vio más atrás y yo tan chiquita, pero mi mamá esperaba que me dijera, bueno, puede ser que trabaje mucho, pero más atrás sí me encontró, parece excelente. ¿Vio talento en vos desde chiquita? Vio. Estamos hablando de 9 o 10 años de tu Sí, vida. ahí más o menos tendría unos 11 años ya. Y entonces dijo, no va a venir a estudiar conmigo, así que mi mamá no se desmayó, pero ya dijo, bueno, muy bien, vamos a seguir. Bueno, ahí empezó a apoyar tu carrera, empezó. donde después, lógicamente, te fuiste instruyendo, ahora nos vas a contar, te formaste Sí. y fuiste una gran bailarina y seguís ligada a eso. Pero vamos de a poco, vamos Sí. temporalmente. ¿Cómo siguieron esos pasos? Bueno, yo ingresé en la Escuela Nacional de Danzas, que es un profesorado nacional, y... ¿Ahí qué edad tenías? Unos 11 años. Ah, bien joven, todo bien de chiquita. Claro, porque se estudiaba durante 10 años, y en la actualidad... ¿Para egresarte de Para Nacional de egresar, Danza? sí. Egresaba uno como profesora Claro, nacional. sí. En la actualidad, ya hace años, hubo un cambio de los últimos 4 años, ya se convierten en una universidad, hay un cambio, un ligero cambio. Sí. Y también en la Escuela del Teatro Colón, en la Escuela de Danza, institutos. El teatro que tenemos acá en este fondo, donde vos estuviste Claro. muchos años arriba de ese escenario. También. Y voy a contar que además yo, no sé si terminé uno, el otro, pero en algunos momentos, ya cerca de los 17 años, iba siendo elegida por incluso compañías para hacer obras, para viajar, y para mí empezó fuerte ahí. En ese momento, 17 años más o menos. Claro, porque tuve que firmar mi madre un consentimiento de que me Claro, iban a eras menor, cuidar, yo era sí. la más chica del grupo y que gente muy interesante, grandes. Ahora, en la actualidad, algunos ya grandes maestros, otros. El proyecto Mini Movie Man surgió quisimos unir nuestras dos pasiones, que eran viajar en casa rodante y aparte el cine, lo que a él le gusta, que yo ahora me estoy traduciendo en el tema. Pero bueno, entonces eso, recorrer las distintas localidades de todo el país, mostrando nuestros cortos y dando debates, charlas y viendo las distintas miradas que tienen las ciudades. Interesante. Sí. Aparte, para entrarnos un poco más en tema, Guido está galardonado por 77 laureles. Se continúan nominaciones, ¿no? Costa se continúan Nunca nominaciones. inimaginable cuando arranqué, porque yo no estudié cine. Vos sos director, guionista y actor. Sí, yo empecé actuando en la tele, hacía participaciones en los programas, en las tiras diarias, y como que te encasillan en un personaje y yo decía, bueno, pero yo quiero actuar otra cosa. No quiero hacer esto siempre. No, me escribo mis propias cosas. Siempre me dijo. Sí, siempre me dijo. Y se me murió Facundo Arana, curé a Adrián Suárez. Igual ahora yo te veo con un guardapolvo y sos médico. Sí, el look. Tenés. Bueno, entonces empecé a escribir mis cosas, ¿viste? Porque decía, bueno, si en vez de esperar a que alguien me llame, escribo y me filmo yo. Había estudiado cine, pero haber estado tanto en rodajes. Claro, ligado. Vamos a ver, ¿les parece el tráiler del corto de La Misma Mirada? Así lo pueden disfrutar y seguramente les va a quedar la pica para ver el corto completo. Vos querías si te enteraras que sos hijo de una violación. ¡Salí, hijo de puta! ¡Salí! No puedo ver. Siento culpa. ¿No querés agarrar? Vos querías si te enteraras que sos hijo de una violación. ¡Salí, hijo de puta! ¡Salí! No puedo ver. Siento culpa.
¿La querés agarrar? Existir no es el hecho violento en sí mismo, sino el posterior trato, lo que define las personalidades. Buenos días. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Bueno, ese fue el avance, el tráiler de lo que es el corto. Como verán, yo ya lo había visto, es fuerte, es fuerte, pero invita a que uno mire, que reflexione, que entienda un poco cómo es una situación de esa dimensión, ¿no? Lo pasa justamente a un chico nacido producto de una violación. Tremendo. Son temas que por ahí a uno no le gusta ver, pero es la realidad y hay que verla y afrontarla, y en todos lados nos agradecen. Podamos mostrar estos temas y estas cosas porque generalmente se callan. La verdad que pasa en todos los niveles. Seguro, aparte despierta el debate, ¿no? Bueno, empezar a este es muy interactuar polémico. con la gente en las localidades donde ustedes Es muy visitan. polémico, es muy polémico el corto. Algo que no te conté que me pasó con este corto, que es la verdad que nos llena de orgullo. En la película La Foquita, sonidista de la película de La Foquita es el director de sonido de Casa de Papel y Vis a Vis, y el de La muchos Foquita, más, el de la película. Sí. Y el músico de La Foquita es el músico que me hacía a mí mi música, por eso nos conocimos todos. ¿Qué pasó? Cuando yo termino La Misma Mirada, el músico iba a ser él, Germán Tello, y me dice, pregúntale a Miquel si te hace el sonido. ¿Para qué le iba a preguntar? ¿Para qué le iba a preguntar? Déjenme así que estoy tranquilo. Entonces me dijo, no, yo le comento. Entonces me escribe Miquel Castells, es el sonidista de La la Casa de Papel, Papel, Vis a Vis y varios muchas más. sí. Y me O sea, dice... un tipo exitoso. Me dice, che, vi que estás haciendo un corto. Quedamos muy buena onda cuando se estrenó La Foquita, fuimos todos a Perú, nos conocimos ahí, muy buena relación. Entonces me dice, ¿estás haciendo un corto? Le digo, sí, me dice, me contó Germán, déjamelo leer. Entonces se lo mando. Yo siempre fui medio kamikaze con eso. Con todo parece, porque a todo vos te mandás. Ves la puerta abierta, sí. pasás, saludás. Es que mira, cuando mi amigo me enseña a los 15 años a tocar los primeros 4 acordes, yo a las 2 semanas estaba inventando una canción. Ah, ya está. Entonces, viste, yo digo, bueno, hay algo ahí que me nace, que me gusta crear. Después sí, viste, vas aprendiendo cada vez más técnicas, más estilos, vas combinando otras cosas y dices, bueno, esto va sonando cada vez más lindo. Pero no sé, yo siento que hay algo ahí medio natural, viste, te dan ganas de crear y tenés 2 acordes, creas, tenés 20, creas también. Y después vas viendo, bueno, con qué calidad vas como finalizando el producto de alguna manera. Pero en mi caso me nació desde siempre. Está muy bien, Sí. está muy bien. Bueno, o sea, con las 2 cosas. Sí. ¿Te parece que veamos un poco de tu trabajo? Así compartimos con toda la gente que nos está acompañando. Vamos a ver episodio, ¿no se llama? Sí, en realidad, bueno, lo que vamos a ver... Comentalo vos si Sí, querés antes dale. de empezarlo, ¿no? Así sabemos cuando nos encontramos. Perfecto. No, lo que vamos a ver es un episodio de lo que yo llamo las loop sessions, le puse, que yo a base de loops son como bucles de música que se van repitiendo constantemente y uno va sumando esas capas, esos bucles, y se crea una canción. A partir de eso se van armando canciones, entonces lo que van a ver es un poco cómo yo voy armando, van a ver que toco el piano, queda grabado, toco un bajo arriba, queda grabado, toco la guitarra, armo toda la base y después canto arriba. Ese es vamos a ver el primer episodio que con un tema mío, y después si les interesa pueden ver hay más episodios que fui haciendo con otros artistas. Sí, que invité. todo lo... Bueno, ahora vamos a ir un adelanto, ¿no? Por supuesto, pero todo lo que está contando Facu queda registrado como siempre debajo del encuentro para que cada uno pueda entrar y ver y disfrutar de las cosas de los artistas. Mariano, cuando quieras.
¿Cómo cambió todo? ¿Cómo cambió todo? Cuando me dicen que aquello era muy fácil y ahora es difícil, no. Era muy difícil ser dirigente y sobre todo en la época de la dictadura. Te mezclo todos los temas porque en mi vida... Pero, ¿y ser mujer era aún más difícil? No, en la asociación no. En la asociación yo tuve una gran maestra, digamos, que era una actriz de radio, Olga Berg. El salón de actos de la Asociación Argentina de Actores se llama Olga Berg. No es una actriz conocida para el público, pero era una actriz de radio que también pasó a estar prohibida en la época peronista. Estaba Chela Ruiz. Eran gente que te enseñaba a haber compartido la conducción de actores con Osvaldo Miranda. Para mí, así como hace un rato te decía, trabajar en el Congreso con Dante Caputo, hoy que es el aniversario de Maradona, para mí fue trabajar con Maradona. Claro, Maradona lo pones a la misma altura. A la misma altura y más. Porque Dante fue una persona maravillosa con el que yo lo vi en la presidencia de actores, en aquel famoso debate con Xavi, ¿te acordás? No. No. Bueno, pero fue famoso. No voy a mentirte porque si me haces otra pregunta voy a evidenciar que no lo sé. Bueno, pero fue un famoso debate donde se discutía la paz con Chile. Fue luego el Tratado del Dique. Y yo dije, ay, este hombre que tiene el pensamiento lógico tan desarrollado, me encantaría verlo, qué sé yo. Y luego me invitaron a formar parte de su fundación y de ahí lo conocí y pasé a trabajar con él. Trabajé con Jorge Sábato, con su hermano Mario Sábato. Mira, donde estuviste siempre fueron lugares grandiosos. Grandiosos. Tu lugar como abogada, tu lugar en el Congreso, Gorostiza, que fue el primer secretario de Cultura de la Nación después de la dictadura, el primer funcionario que nombró Alfonsín. Yo fui asesora de Gorostiza, luego de Marco Saguini, luego pasé a Adolfo Sturing en educación artística, siempre combinando ambas. Luego en el Congreso trabajé con Dante Caputo, con Mario Negri, que actualmente sigue siendo el diputado y el presidente del Interbloque, ¿no? Sí, sí. Junto por el Cambio, luego con Beto Brandoni, pero también trabajé con Rubén Estela, compañero peronista, cuando fue el Waldo presidente, me llamó a trabajar con él en la Secretaría de Cultura y volví. Es un compañero al que quiero muchísimo, estuve con él el lunes. Compañeros peronistas donde podíamos convivir, no había esa grieta de la que se habla ahora. De que tengo uso de razón, desde los 3 años le pedí a mi mamá de estudiar ballet. Yo era de La Pampa, vivía en un pueblito en General Hacha. Mi mamá decía que veía veladas de gala que daban por ATC sola los miércoles a las 11 de la noche y el otro día le bailaba todo lo que hacían. Mi mamá me mandó a ballet, a danza, a los 9 años en Santa Rosa. Después se dio un curso de verano, el primero que se hizo para las personas del interior, en el 82 o 83, no me acuerdo yo. Y tomé ese primer curso y en ese momento la directora de la escuela del Instituto de Ballet me invitó a quedarme. Obviamente mis papás no tenían posibilidad de decir, bueno, vamos, ya nos quedamos. Y digamos que una nena a los 10 años te diga, quiero ser bailarina, y vos tengas que desarmar la familia y todo, es un poquito complicado. Así que bueno, nada, ese año no, al otro año, después que ellos habrán acomodado sus cosas, que bueno, yo tengo que estar eternamente agradecida a mis padres porque si ellos no me hubiesen dado la posibilidad de venir a Buenos Aires, obviamente yo lo hubiese hecho. Un esfuerzo familiar detrás de todo esto para que vos pudieras viajar. Tanto de mis padres como de mi hermana. Porque ella también la sacaron, vinimos mi mamá, mi hermana y yo, y mi papá se quedó trabajando porque mi papá era empleado, entonces, digamos, si veníamos constantemente. ¿Y tu hermana también con el interés de bailar o solo de acompañarte? Por eso, mi hermana, pobre, se la tuvo que comprar doble. La arrastró tu sueño, la arrastró tu hermana. Así que bueno, nada, y así empezamos acá, y ahí así empecé la escuela del color, y bueno, y después terminé la escuela, yo tenía 16 años, ya entré al Teatro Argentino de La Plata, que entré con él, rendimos juntos. Después entró lo de Julio, después nos encontramos de vuelta en el Colón
Después ahí ya empezamos a salir, aunque nos conocemos de los 11, 12 años de cruzarnos en los pasillos de... Por esto digo que hay una historia siempre atrás de todo, ¿no? Son pareja, por supuesto, además le está contando Analía, así que todo lo lleva a estar unidos en distintos aspectos. Bueno, así empecé yo, te conté. No, bueno, yo todo diferente con lo de Analía. Lo mío nada, yo como cualquier chico de... Pues bueno, yo ya tengo 51 años y antes jugábamos en la calle, constantemente. Y yo siempre fui muy callejero, soy de Parque Chacabuco, de acá de Ciudad de Buenos Aires. Sí, Entonces, de barrio. Bien de barrio. Y nada, estaba después de que volvía del colegio, estaba en la calle todo el día, hasta la tarde, noche, que me tenían que salir a buscar. Y bueno, nada, así fue que yo cuando era chiquito mis papás eran habitués del Colón. Iban a ver óperas, ballet, conciertos, entonces... O sea, un poco vos mamaste eso ya de chico. Claro, yo sí, cuando se repuso Hansel y Gretel, que habían pasado, no sé, como 25 años, yo ya la había visto cuando tenía 5. Y prácticamente acá no, Hansel y Gretel fue todo un acontecimiento y yo ya lo había visto. Y me acuerdo más o menos de la función, ¿no? De cuando lo vi, y siendo tan chico. Y bueno, así fue que mi papá me mandó a estudiar danza, y ahí fue. Te sacó de la calle. Me sacó de la calle. Eso es lo que deseaba, ¿no? Hacer lo que sea, pero salir de la calle un poco. Además hice varios deportes, hice atletismo, hice lucha, bueno, después estudié piano, guitarra. En toda actividad que me podía mandar mi papá, ahí iba. Así que, bueno, nada. ¿Y terminaste enamorado de la danza? Sí, la empecé a conocer y me encantó, y ahí fui, seguí. Hice los 8 años del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y después ahí pasé con Analía, fuimos a la Argentina de La Plata, yo estuve unos meses, porque después entré al Ballet Estable del Teatro Colón, y después estuve más o menos un año y medio, y después estuve en el primer ballet argentino de Julio Boca, que nos fuimos de gira durante 2 años por Europa. ¿Qué edad tenías ahí vos, Jorge? Y eso fue en el 90-91. O sea, yo tenía 21 años. A los 22 gané la categoría de... Muy importante, ¿no? Esa edad sobre todo, estar acompañando en las giras. Sí, además haciendo giras y además con Julio. Bueno, en las giras se aprende muchísimo. Una cosa es salir al escenario en el Colón. Como que nada, tiene lo suyo, ¿viste? Te tiene que gustar el bailar o el tocar y subirte al micro y joda, ¿viste? Divertirte tampoco. Ir a un lugar, tocar y que te vea la gente y después bajarte, subirte a otro. Porque esa es otra cosa que es muy interesante y lo hace la murga, ¿no? ¿Hasta cuántas salidas puede tener una sola noche? ¿Cuántas? ¿Cuántas normalmente tenemos entre una mínimo tenés seguro, sí. Y 2 también. ¿Cuántas podés tener? Hemos tenido, creo que nosotros 3, no llegamos a la 4ª, pero porque no te dan los tiempos. Los tiempos y tampoco el físico. Porque, a ver, obviamente bailar, son 40, 45 minutos tocando. Claro, pilares que vos marcaste antes, la entrada, el canto, la entrada, bueno. Obviamente hacer toda esa performance. Después subirte al micro y irte a otro barrio. A veces no sé, al lado, ¿no? No, nunca. Nos ha pasado que, no sé, estás en Pueyrredón y de Pueyrredón te vas a La Boca y quizás que después de La Boca tenés que ir a Belgrano. Claro, vas por todos lados. Y claro, depende, siempre hay como una ruta, digamos, donde también se la federación de trata de organizarlo, pero te puede pasar. Hiciste una noche que te mandó la federación, justo te tocó por planilla, digamos, que tenés que ir a tocar a Boedo, por decir un ejemplo, y justo te invitaron, no sé, en otro barrio, San Cristóbal a tocar. Entonces, pues, bueno, voy de un lado al otro y también organizar los tiempos, ¿no? Porque
o puedes estar, siempre algo se atrasa, vos llegaste y tenés aún una murga esperando, y aparte Sí, no está todo tan obra. cronometrado. Pero Llegaron los dioses. Claro, Además, siempre, yo compongo canciones, también soy compositor, bueno, tengo mis proyectos, canto, bueno, surgido de golpe. Ahora vamos a llegar Pero a eso. justamente mi sueño era poder producir yo las canciones. A mí me encanta la producción, entonces mi sueño era, bueno, ¿cómo no? Quiero agarrar y hacer una maqueta en casa. Bueno, digo, por eso, dando todo esto en la pandemia, dije, bueno, me bajé un programa, clases, qué sé yo, ¿sabes? Del asunto de cómo grabar, cómo mezclar, digamos básicamente todo lo técnico. Mezcla de la música, yo la tengo bastante incorporada, porque en realidad la mezcla que por eso, la mezcla es bajo el tema. Y ahí sale, eso es la mezcla. Volúmenes, volumen. Más difícil de después es, bueno, es todo lo tecnológico, si tenés que grabar un micrófono. Bueno, ahí miles de procesos que hay que usan la tecnología. Bueno, que hay que saberlo. Claro, entonces, sí. bueno, en ese aspecto la pandemia para mí fue sumamente positiva porque Fue positivo, claro. se Se impulsó. Quizás no lo hubieras hecho, sino no, o más adelante, andás a ver. era una cuenta pendiente. Sí. Era una cuenta Pero pendiente. bueno, pero la situación te obligó. Te La obligó a situación me encontrarte con obligó. eso. Aparte que no, muy encerrado, yo estuve muy encerrado. Y eso generó una comunidad con el cual nuestro amigo Marcos. Marcos Almada, si estás por ahí, no sabemos nunca dónde estás, pero bueno, un abrazo grande. Bueno, de todo fue Sí, era sentarse y puedo- no decir, puedo hacer- ¿y ahora qué hago? Así mirando la pantalla. Y bueno, entonces haciendo cosas. ¿Tu formación cómo fue? Vamos un poquito más atrás en el historial de artista. ¿Cómo empezaste con la música? Porque seguramente empezaste con el bajo, ¿no? No, casualmente Mirá, no. a ver. Empecé con la guitarra. Empecé de niño, años con guitarra. Folclore son. Profe, daba folclore y estaba bueno, la verdad. Que lo veo y cada tanto lo veo y con la guitarra y... ¿Pero fue iniciativa propia? O sea, alguien Mirá. o viste a alguien, viste algún disparador que haya sido clave para que vos con la música. La verdad que bueno, remontándonos a muchos años atrás, en casa se escuchaba mucha música. Mis abuelos escuchaban mucho tango, mi viejo escuchaba mucho tango y bailaban tango. De música con estilo, casa grande, yo soy interior que se llama Azul, provincia de Buenos Aires, 300. Claro, gracias. Por Marco conocemos a Azul. Ah, ¿en serio? Bueno. Entonces, mis abuelos bailaban tango con mi viejo y mi vieja, qué sé yo. Todo eso realmente debe haber hecho algo. Sí, Bueno, de algo hecho sí, yo soy sí. súper tanguero, me encanta el tango, más allá. Hoy por ahí está un poco pasado de moda, sobre todo con el avance de la... Elvira Rawson, queremos desearles a todos y a todas que tengan una muy feliz Nochebuena y una excelente Navidad. Que puedan disfrutarla y compartirla con todos sus seres queridos, amigos, familiares y toda esa gente que es tan importante para cada uno de ustedes. Que tengan unas felices fiestas y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18 horas con la última emisión de este ciclo cultural. Muchas gracias por todo, felicidades.